La habitación de su madre olá a talco Johnson y a ropa guardada demasiado tiempo entre pliegues de papel de China. Valeria entró sin encender la luz porque la tarde todavía alcanzaba por la ventana y porque solo necesitaba el cargador, nada más que eso. Lo buscátero sobre el buratre, entre los frascos de crema y el rosario de madera que su madre nunca usaba pero tampoco tiraba. No estaba aja. Revisa. El cajazo en superior que cediatre con ese chirrido familiar de madera hinchada. Y tampoco se agachatre para mirar debajo de la cama con la convicciatre de quien ya sabe que las cosas siempre terminan en el piso y la mano abierta rozatre antes que los ojos vieran. Cartatre en rugoso, una liga vieja que cruzaba la caja dos veces como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se abriera sola. Era una caja de zapatos, cafá, sin marca, del tama amo exacto de algo que nadie querrá explicar. La sacape apenas unos centímetros, lo suficiente para levantar la tapa, y encima de todo, como si fuera lo primero que alguien colocable o lo último que alguien revisable, estaba el sobre. Era amarillo, del tono que adquiere el papel cuando lleva a amos en un lugar sin aire, y tenía el sello impreso del juzgado cuarto de lo familiar en la esquina superior izquierda. La fecha estaba escrita a máquina, marzo de 1996. Valeria Tená. Entonces menos de una amo de vida. El nombre en el destinatario no era el de su madre. Era el de una mujer que se llamaba Rosa Elena Fuentes. Y ese nombre no le deca nada, absolutamente nada, lo cual era ya en sí mismo una respuesta. Despegá apenas la solapa con la yema del pulgar, con el cuidado torpe de quien sabe que está cruzando una lánea que no podrá volver a cruzar, y vio el encabezado impreso en la hoja interior. Resolución de adopción. Y debajo, en el cuerpo del documento, su propio nombre completo, Valeria Mendoza Raos, escrito con la misma frialdad burocrática con que se registran las cosas que cambian una vida entera. Entonces escuchad de la puerta principal ese golpe metálico inconfundible del seguro girando, y volvíate a doblar el sobre, volvíate a colocar la tapa, volvíate a empujar la caja exactamente hasta donde la había encontrado. Salíate del cuarto con el cargador en la mano, que lo había hallado finalmente sobre la silla del rincat, y caminad hacia la sala con pasos que sonaron normales porque se obligate sonaran asá. Su madre entrá cargando una bolsa del mercado y le preguntatur algo sobre la cena, y Valeria respondía tú, porque la boca puede seguir funcionando aunque algo adentro acabe de romperse sin ruido. Valeria tenía 19 años cuando empezase a trabajar de cajera en el supermercado del Boulevard, con un uniforme verde que olá a plástico nuevo y turnos que comenzaban a las 6 de la mañana. Estudiaba contabilidad en la universidad nocturna, 3 noches por semana, y llegaba a casa pasada a la medianoche con los pies hinchados dentro de los zapatos de piel barata. Cada quincena dejaba un sobre de efectivo sobre la mesa de la cocina, al lado del salero de barro que siempre estuvo a Harrow, sin decir nada, sin esperar que Consuelo dijera nada. Consuelo lo recogá con la misma naturalidad con que recogá el periódico, sin levantar la vista, como si ese dinero fuera parte del paisaje de la casa. Valeria nunca lo interpretá como ingratitud, lo interpretá como confianza, como la certeza de que entre ellas no haga falta el gesto. Tardad 6 años en terminar la carrera, porque los turnos no siempre coincidan con los exámenes, y hubo semestres que repitiétere materias sin decárselo a nadie. El amo que Consuelo entrete al hospital por la operación de vesácula, Valeria acomodad el sillaten de la habitación Bosti 14 como si fuera su cama, doblando su chamarra de mezclilla debajo de la cabeza a modo de almohada. No había nadie más que se turnara con ella. Ningan Tao, ningan hermano, ninguna voz que dijera que le tocaba quedarse esa noche. Comala lo que salá de la máquina del pasillo, sándwiches envueltos en celofán y café aguado en vaso de unicel, y llamaba al trabajo desde el Bahamo para avisar que llegara tarde, hablando en voz baja para que Consuelo no la escuchara preocuparse. 3 semanas durmía Ebosá, con el zumbido del suero y la luz frara del corredor filtrándose por debajo de la puerta, y cuando Consuelo fue dada de alta, Valeria sintió algo parecido al orgullo, no por haber resistido, sino por haber estado
Pero lo que más guardaba no era el hospital, ni los sobres, ni los semestres repetidos. Lo que más guardaba eran los domingos de infancia, sentadas en el borde de la cama matrimonial, con el radio encendido en alguna estaciante man música norteoama y el olor a caface de olla subiendo desde la cocina como una promesa. Consuelo le trenzaba el cabello con una paciencia que a Valeria le parecía eterna, pasando los dedos desde la nuca hacia arriba, separando los mechones con una precisión que nunca le explica, pero que Valeria aprendía a reconocer como una forma de amor. Era exactamente en ese borde de cama, sobre ese mismo colchón de resortes con la funda floreada, donde horas antes había encontrado la caja de zapatos. Y ahora ese recuerdo de los dedos de Consuelo en su cabello no podía estar solo. Llegaba siempre acompañado por la imagen del sobre amarillo, doblado en tres, con una letra que no era la de su madre escrita en el frente. 3 días después, Valeria acompañó a su madre al consultorio del doctor Herrera, un hombre de cabello gris, que llevaba más de 20 años firmando las recetas de Consuelo. La sala de espera olía a alcohol, en gel y a las revistas viejas apiladas sobre la mesita de vidrio. Valeria se sentó junto a su madre y esperó sin hablar, como habían hecho siempre. Cuando entraron al consultorio, el médico abrió el expediente sobre el escritorio y comenzaste a actualizar los datos con la rutina de alguien que ha repetido ese gesto miles de veces. Entonces preguntate, sin levantar los ojos del papel, si había antecedentes cardíacos en la familia biológica de Valeria. La palabra biológica calla en el cuarto sin que nadie la recogiera. Consuelo. Tardatre medio segundo en responder, medio segundo exacto, antes de decir que no sabía. Valeria no miratre. Su madre de frente, la mirate de costado y vio las manos sobre la cartera, los nudillos tensos y pálidos como si sostuvieran algo que no podá soltarse. Consuelo preguntá entonces por el colesterol, con una voz que sonaba demasiado ordenada, demasiado lista, como si la hubiera preparado para ese momento. El médico siguió escribiendo y no insistía. En el estacionamiento, mientras esperaban el camión bajo un sol que calentaba el concreto. Consuelo dijo que tenía hambre y propuso tacos, con el mismo tono que usaba para hablar del clima. Valeria dijo que porque no encontraba otra palabra. Se sentaron en una taquera de plástico rojo y comieron en silencio, y el aceite chisporroteaba en el comal y la salsa verde olía a cilantro fresco, y todo era perfectamente normal. Fue en ese silencio, con el taco a medio comer entre los dedos, cuando Valeria entendía que ese silencio no era nuevo. Siempre había estado dentro de cada comida, dentro de cada consultorio, dentro de cada pregunta que nadie en su familia jamás había terminado de hacer. Esa noche Valeria no lloró. Sacapro la libreta verde donde apuntaba el gas, la luz y lo que faltaba en la despensa, y la abriatre en la última página limpia. Trazá 3 columnas con el bolígrafo negro que guardaba en el cajatrín de la cocina, junto a las ligas y los recibos doblados. En la primera columna escribí todo lo que sabía, su nombre en un documento de adopcietore fechado en 1996, cuando ella tenía 2 años, y un nombre escrito a mano en el sobre color manila, Rosa Elena Fuentes. Con una direciatre que ya no existía o que nunca había buscado. En la segunda columna escribietre lo que necesitaba confirmar. Quién era esa mujer, si todavía viva, si en algún momento había intentado encontrarla. En la tercera columna escribiatro los lugares, la caja de zapatos negra que Consuelo guardaba en el fondo del closet, el registro civil de la delegaciete, el juzgado cuarto de lo familiar. Decidíate el orden sin dudar, con la misma lógica con que organizaba los turnos del trabajo. Primero la caja porque estaba a 4 metros de distancia y solo necesitaba que Consuelo saliera de casa. Segundo, su propia acta de nacimiento, el documento que había leído una vez de niña, sin entender que los documentos también mienten por omisión. Tercero, si lo anterior no alcanzaba, el juzgado, donde los expedientes de adopciante quedaban archivados con número de causa y fecha de resoluciante. Después ser cerrado la libreta.
La guardáter debajo del colchante en el lado de la pared, y se impuso 3 reglas que repitiantes en silencio como si las estuviera firmando. No llorar delante de Consuelo. No cambiar ningún hábito, ningún gesto, ningún tono de voz. Seguir llegando los jueves a cenar, seguir lavando los trastes, seguir siendo exactamente la hija que había sido hasta el martes por la tarde, cuando encontrate el sobre y todo lo que creas saber deja de ser verdad. El sábado siguiente, Valeria esperatre a que Consuelo tomara su bolso negro, el de las asas de cuero, gastado, y cerrara la puerta con llave desde afuera. Espera 3 minutos más antes de moverse, contándolos en el reloj de la cocina. Entratre a la habitación de su madre con el celular en la mano. Y la pantalla ya encendida en modo cámara. La caja de zapatos estaba exactamente donde la había dejado. Debajo de la cama, detrás de la bolsa de lana azul que Consuelo nunca usaba. La sacatre con cuidado, sosteniendo la liga con 2 dedos para no descolocarla, y la puso sobre la cama sin que rozara el borde de la colcha. Fotografiatre cada documento por separado, empezando por el acta de nacimiento y terminando por la resolución judicial de 4 páginas. En la última página de esa resolución había 2 espacios. Para firma, el de Consuelo estaba aja, en tinta azul, con la rábrica apretada que Valeria conocía desde los formularios del colegio. El segundo espacio estaba vacío, sin nombre impreso debajo, sin explicación al margen. Valeria fotografía ese espacio vacío 2 veces, desde ángulos distintos para que la imagen fuera legible. Luego buscó su propio portafolio de documentos, el que guardaba en el cajatro de su escritorio dentro de una carpeta transparente. Y encontró su acta de nacimiento entre el carnet escolar y el comprobante de vacunas. En esa hoja oficial, la madre registrada era Consuelo Pantre Raos y el renglás del padre de Cano especificado. En la resolución judicial, el nombre que aparecía como madre biológica era Rosa Elena Fuentes, y el padre también figuraba como desconocido. 2 papeles oficiales, 2 versiones distintas de su origen, ninguna explicación entre ellas. Valeria las fotografía juntas, en el mismo encuadre para que la contradicción quedara registrada sin que nadie pudiera negarla. Devolvían todo al lugar exacto, la resolución debajo del acta, la liga en la misma posición, la caja detrás de la bolsa azul, el borde contra la pared. Regresó a su cuarto, enchufó el celular al cargador y lo apoyó sobre el escritorio como si hubiera pasado la mañana durmiendo. Las manos le temblaron cuando cerraron la puerta, un temblor breve y preciso que empezó en los nudillos y se fue antes de que pudiera nombrarlo. Ya sabía que Rosa Elena Fuentes había sido su madre legal hasta los 2 años, y que en algún punto después de eso había dejado de serlo, y que Consuelo nunca había dicho su nombre en voz alta. El juzgado cuarto de lo familiar quedaba a 12 cuadras del centro, en un edificio color ocre con ventanas pequeñas y un letrero de metal oxidado en la entrada. Valeria llegó un martes a las 3 de la tarde, con el celular cargado al 100%, la libreta con el nombre completo del expediente escrito en letras mayúsculas y las fotos de los documentos organizadas en una carpeta del teléfono que había nombrado simplemente casa. Esperaba 20 minutos sentada en una banca de plástico naranja, con la carpeta de cartanto sobre las rodillas y la espalda recta, llenando un formulario de consulta pública con letra pequeña. Uniforme. La secretaria de archivo, una mujer con lentes de armazante rojo, le entregaron la copia sin comentarios, como quien entrega un recibo de agua. Valeria agradecía con una inclinación de cabeza, se sentó en la misma banca y abría la carpeta sobre sus piernas antes de levantarse. El expediente tenía 16 páginas y ella las leyatre en orden, sin saltarse ninguna, pasando cada hoja con el pulgar como si contara billetes. Fue en la página 11 donde encontré la carta. Estaba fechada 6 meses después de la adopción, escrita en papel cuadriculado con tinta azul algo corrida en las esquinas, firmada con el nombre completo, Rosa Elena Fuentes.
En ella peda información sobre cómo revertir el proceso porque de acá las circunstancias que la habían llevado a firmar habían cambiado. Debajo de la carta había un sello de recibido y una respuesta formal de 3 líneas que declaraba el proceso concluido e irreversible, sin más explicación. La carta nunca había llegado a ningún otro lado. Entra al expediente, recibía su sello y se queda en UAR, archivada entre páginas que nadie había vuelto a tocar en más de 20 años. Lo que vino después fue peor. En los documentos de contexto del caso, la razón que había justificado la adopción no era abandono ni incapacidad de Rosa Elena. Era presieten documentada por parte de familiar cercano. Una frase de 4 palabras sin nombre propio detrás. Pero la dirección registrada de Consuelo en ese A1, impresa en tinta tenue en el margen de una hoja de antecedentes, coincidía exactamente con la calle y el nanómero donde Valeria había crecido, donde todavía vivía la mujer que ella había llamado mamá cada dada de su vida. Valeria guardane las hojas dentro de la carpeta, cerrano el broche metálico con un clic, recogíate la libreta y salía del edificio sin apresurar el paso. Se sentía en una banca de la plaza de enfrente y puso la carpeta sobre sus muslos con las 2 manos encima, como si el peso del papel pudiera anclarla al lugar. Estuvo hasta 40 minutos, mirando a los niamos que cruzaban frente a ella con mochilas de colores, sin ver realmente a ninguno. Consuelo no había recogido a una niama que nadie quería. Había tomado a una niama de una mujer que después intenté recuperarla. Y esa carta con tinta corrida era la prueba de que Rosa Elena no había soltado a su hija sin pelear, aunque el juzgado nunca le hubiera dado respuesta. Con el nombre completo anotado en el margen del cuaderno, Valeria abriatre la aplicación en desde el teléfono que usaba para el trabajo, no el suyo. Buscatre Rosa Elena Fuentes y filtratre por ciudad. Aparecía en la tercera posición foto de perfil con 2 niamos pequeños abrazados a sus piernas, fondo de jardán. Valeria no. Tocatre el botatre de seguir. Escribiatre un mensaje sin nombre propio, sin contexto, con una sola pregunta. Si conozca a alguien llamada Valeria, nacida en 1994. Dejatro el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina y fue a llenar un vaso de agua que no tomar. La respuesta llegadero antes de que terminara de secarse las manos con el trapo de rayas azules que colgaba del horno. 4 palabras, una afirmación que no dejaban margen. Sa, soy tu mamá. Valeria Leyae, la lanea 2 veces, sin que su expresión cambiara. Guardatre el teléfono en el bolsillo del pantalatre y terminatre de ordenar los platos que había dejado a medias en el escurridor. Se escribieron durante 3 días, siempre por mensajes, siempre desde ese teléfono secundario. Rosa Elena recordaba cada detalle con la precisión de quien ha cargado algo sin poder soltarlo. Por dan secadas. Tenía 20 años cuando nacía Valeria, viva sola en una vecindad de 4 cuartos y abaja. Perdido el empleo en una maquiladora textil 2 meses antes. Consuelo era su vecina del cuarto de enfrente, una mujer mayor que le prestaba azácora y le guardaba correspondencia cuando Rosa Elena salía a buscar trabajo. La oferta llegate una tarde que olá a querosán y a tortillas quemadas, que dejara a la nea con ella mientras se acomodaba, solo unos meses. Cuando Rosa Elena regresate con trabajo y cuarto propio, los papeles ya estaban firmados ante un notario y sellados por el juzgado. Le dijeron que cualquier reclamo público la dejará sin derecho a nada, ni ahora ni después. Firmate la renuncia con la mano que le temblaba y no volvíate a pisar ese edificio. Valeria leate esos mensajes sentada en el piso del vano de su departamento, con el grifo del lavabo abierto, aunque vivía sola y no había nadie que pudiera escucharla desde afuera. El sonido del agua era constante y neutro, como un ruido de fondo que le permitía pensar sin que el silencio pesara demasiado. Cuando cerrara la aplicación, la pantalla quedara negra un instante antes de apagarse del todo, y en ese rectángulo oscuro vio su propio rostro reflejado, quieto, reconocible y extraño al mismo tiempo. Tenía el expediente, tenía los documentos fotografiados, tenía los mensajes guardados en una carpeta con contraseña y ahora tenía la versión de la mujer que había firmado con miedo. Consuelo llegaba a las 7 de la tarde, dejaba el bolso negro en el perchero de la entrada y le preguntaba si había comido.
Valeria respondá que sa, poná 2 tazas en la mesa y servá el té que Consuelo tomaba siempre antes de dormir, y ninguna de las dos sabá que una de ellas ya lo sabá todo. Valeria llegatre el jueves con el tráfico encima y un frao que vená del norte, oliendo a gasolina. Y ciudad. Ayudato a poner la mesa como siempre. Los individuales de tela, los vasos de vidrio grueso. El salero con la tapa rota que Consuelo nunca había cambiado. Comieron arroz con pollo y una ensalada de jitomate que Consuelo había amado con vinagre blanco, igual que todos los jueves del último amo. La conversación fue de cosas pequeñas. El clima, una vecina del cuarto piso, una gotera en el baño. Seguá sin resolverse. Valeria escuchá, respondía, pasá las tortillas. Cuando Consuelo recogía los platos y volvía a sentarse. Con su taza de tace de manzanilla, Valeria abría la mochila despacio y sacá la carpeta del juzgado. La puso sobre el mantel de cuadros rojos, abierta en la página donde aparecá el número de expediente. Y la firma del juez, y no dijo nada. Solo esperatre. Consuelo miratre la carpeta. Luego miratre. Valeria y sus manos rodearon la taza como si necesitaran sostener algo. La puso sobre la mesa con un movimiento tan lento y tan cuidadoso que el silencio entre las dos se volvía ante una cosa fásica. Con peso. Valeria hablatre entonces sin levantar la voz. Le nombratre la caja de zapatos encontrada debajo de la cama, la carta de Rosa Elena dirigida al juzgado y los 3 daas de mensajes que había enviado sin recibir respuesta. Lo dijo en ese orden, sin pausas largas, sin temblor en la voz. Consuelo no negara ninguna de las 3 cosas. Apretar la taza con los dedos, bajar a la vista al mantel, y dijo que lo había hecho porque querá que Valeria creciera sin una pregunta que no tenía respuesta limpia, porque ella misma nunca supo cómo explicar lo que Rosa Elena le había pedido aquella noche en el hospital, con la nieve afuera y un bebaro que nadie reclamaron en las primeras horas. Lo que Valeria sintiera no fue rabia sino algo más parecido al vértigo. La certeza de que la mujer sentada frente a ella había construido durante 32 años una versión del amor que nunca le preguntó tú si ella querrá vivir dentro de esa versión. Consuelo firmat. El documento sin leer la última línea y soltatre. El bolígrafo sobre la mesa como si ya no pudiera sostenerlo más. Valeria vio cómo su madre recocá el bolso negro de asas gastadas con movimientos lentos, casi mecánicos, sin mirarla a los ojos. La mujer que había guardado ese secreto durante 27 años salía por la puerta del juzgado sin decir una palabra, y el sonido de sus pasos en el pasillo de mosaico fue disminuyendo hasta desaparecer. Valeria se quedó sentada en la silla de madera con el expediente cerrado frente a ella y las manos quietas sobre la falda. El aire del edificio olá a papel viejo y a ese desinfectante barato que huele igual en todas las oficinas del gobierno. La empleada del juzgado recogía unas carpetas del escritorio sin levantar la vista, ajena a todo lo que acababa de romperse en esa sala. Valeria mira el sello oficial estampado en la primera hoja del acta y pensá que esa tinta morada era ahora la prueba más concreta de su historia real. Salí a la calle y el sol de mediodía le cayate encima con una intensidad que no esperaba, como si el mundo exterior no supiera que algo había cambiado para siempre. Caminá 3 cuadras sin rumbo fijo, con el folder de documentos apretado contra el pecho, sintiendo el cartá, ligeramente amuedo por el sudor de sus dedos. Se detuvo frente a una tienda de abarrotes con una reja a medio bajar y mirá su reflejo en el vidrio sin reconocerse del todo. Adentro, alguien prendía de un radio y salía de una canción que ella había escuchado de Niama en la cocina de Consuelo, y el contraste le apretaba en la garganta. Entrau a una cafetera pequeama, pidiado un vaso de agua y se sentau en la mesa del rincá a esperar que sus propias manos dejaran de temblar. Esa noche, Valeria no durmietre en la cama de su cuarto de siempre. Extendía el colchatre inflable la sala y lo dejaz, a visible, como una declaración sin palabras, por la mañana de temprano antes de
Que nadie bajara, abriátela la alacena y sacátelo su taza, solo la suya, y la puso aparte en la repisa alta. Fue un gesto pequeño, pero lo hizo con las dos manos y con calma, sin prisa. Después, abríate el cuaderno donde había anotado el nombre de la mujer y lo pasase en limpio. A una hoja suelta, con letra clara y sin tachaduras. Guardatre esa hoja dentro de su agenda de trabajo, en el bolsillo con cierre que nadie más sabrá. Fue al baamo, se lavó la cara con agua fría. Se miró unos segundos en el espejo y no buscó nada en ese reflejo. Solo comprobó que se ga al mediodía llamó a su jefa para avisar que necesitaba 2 días de permiso por asunto personal, y su voz no temblá. Reservate una habitación de hotel a 15 minutos de la casa. Familiar, pagatro con su tarjeta. Guardatro el comprobante en el mismo bolsillo de la agenda. Esa tarde ordenad los documentos que había fotografiado en el cuarto de sus padres y los respaldate en una carpeta en la nube con contraseña nueva, una que nadie en esa casa podrá adivinar. Antes de salir revisaré que el sobre estuviera exactamente como lo había encontrado, sin arrugas nuevas, sin huellas visibles, en el mismo lugar bajo la ropa doblada. Cerradio el cajacen con cuidado, respiradio una vez y entendiadio que lo que vená no era una confrontación sino una búsqueda, y que esa diferencia lo cambiaba todo. 3 semanas después de esa cena, Valeria dejate de revisar el teléfono del trabajo cada vez que sonaba. Una notificación. Ya no lo necesitaba. El nombre que había buscado aquella noche tenía ahora un rostro. Una dirección a tren en el estado de Jalisco. Y un número de registro civil que coincida exactamente con su fecha de nacimiento. Imprimiétro los documentos en la oficina un martes por la mañana, cuando sus compañeros todavía estaban llegando con café en la mano y el edificio o la fotocopiadora tibia. Los doblam en 4, los metía dentro del forro de su agenda, no en el sobre original, sino en un lugar que era completamente suyo. Esa noche cocináter arroz con la radio encendida, algo que no acá desde que viva sola por primera vez a los 20 seamos. El gesto era pequeño, pero tenía un peso que reconocía. Estaba recuperando algo que le pertenecía antes de saber que lo había perdido. No llamó a sus padres esa semana ni la siguiente, y nadie preguntatre por qué. El silencio entre ellos no era nuevo, pero ahora era distinto, porque Valeria lo estaba eligiendo en vez de padecerlo. Un miércoles pasó frente al espejo del bahomo y se detuvo un segundo más de lo habitual, buscando en su cara algo que antes no sabía que buscaba. Lo que encontró no la rompía, pero tampoco la dejá igual. Era simplemente su cara. Y por primera vez en semanas eso le bastaba. Valeria guardáteres el teléfono del trabajo en el cajate del escritorio y cerráter el cuaderno sin arrancarlo del espiral. El nombre estaba AG, escrito con su letra, y eso era suficiente por ahora. No necesitaba más certezas esa noche. Saliato del cuarto y encontrá a su madre en la cocina terminando de guardar los platos del jueves, los de bordes azules que siempre ocupaban el estante de arriba. La vio mover los brazos con ese ritmo que tenía desde siempre, sin apuro, como si lavar loza fuera una forma de orar. Valeria se paró en el umbral y no dijo nada, solo miró las manos de su madre. Moverse bajo el chorro de agua tibia. Había algo en esas manos que ella había conocido antes de conocer ninguna otra cosa en el mundo. Y eso no lo borrara ningún papel. Avanzá hasta la mesada. Tomatro, el repasador a cuadros verdes que colgaba del horno, y empezatro a secar los platos que su madre iba dejando en el escurridor. No hubo palabras porque no hagan falta. El gesto era el mismo, que habían repetido cientos de veces desde que Valeria tenía altura suficiente para alcanzar la mesada. El olor a jabatrón de limatro llena el espacio entre las dos, mezclado con el vapor que suba del agua. Y con el ruido sordo del edificio afuera, su madre le pasó una fuente de vidrio sin mirarla,
y Valeria la recibía con las dos manos como si fuera algo frágil y verdadero al mismo tiempo. No era perdanto d'Abba, ni era olvido. Era simplemente estar ajá, en ese espacio de siempre, haciendo lo que siempre habían hecho juntas. La herida sega abierta, pero Valeria descubría que podía sostenerla sin que le temblaran las manos mientras secaba el último vaso de la noche. Cuando colgato el repasador de vuelta en el horno, supo que el paso siguiente lo dará ella sola y que ya estaba lista para darlo. Ninguna de esas cosas había dejado de ser real por lo que deca ese papel, y eso era lo único que importaba ahora. Valeria dobla el acta con el mismo cuidado con que su madre doblaba las sábanas, siguiendo los pliegues exactos, sin apresurar nada. Volvía a meter el sobre en el cajatro. No para esconderlo, sino porque ya no necesitaba tenerlo en la mano para saber lo que sabía. Lo que encontratos entre esas sábanas no fue una mentira, fue una decisión tomada con miedo y con amor al mismo tiempo, en ese orden. Su madre había elegido su nombre, había elegido las trenzas, había elegido quedarse despierta con ella cuando la fiebre no bajaba en toda la noche. Nadie elige eso por obligación, y Valeria lo entendía, de una manera que no necesitaba palabras ni explicaciones adicionales para sostenerse sola. Pensate en la fuente de vidrio que le había pasado sin mirarla, y en cómo ella la había recibido con las dos manos sin soltarla. Ese gesto pequeño contena todo lo que el acta no podá contener, todo. Lo que ningún juez firma ni ningún papel certifica jamás. Abría la ventana de la cocina y entra. Un aire frao que olala vehemente a lluvia reciente sobre el cemento de la calle. Dejado que el frao le tocara la cara un momento, sin moverse, sintiendo el peso tranquilo de lo que había decidido. No perder. La luz amarilla se zumbando sobre la mesa vacá, sobre el cajás cerrado, sobre la cocina. Quieta que era suya desde siempre. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.